Hola, buenas tardes. Reciban saludos de Pachuca Hidalgo. Soy Ernesto Rosas de Ministerio 710. Y pues bueno, con la ayuda de nuestro Padre, vamos a ver una enseñanza, Gálatas, vamos a ver capítulo 2. En YouTube está ya la primer, la primer parte de este estudio. Es un estudio sencillo. Yo ahora sí que les ruego por favor que investiguen, chequen contexto, la historia, la cuestión cultural. Debemos tomar en cuenta eso para entender la carta. ¿Quiénes son las personas que estaban ahí o la audiencia? ¿Cuál era el problema que estaba sucediendo? Ahora, necesitamos ver y conocer un poquito del judaísmo del primer siglo para poder comprender por qué Pablo estaba enseñando o escribió esa carta. Vamos a estar leyendo, viendo algunas traducciones de la escritura diferentes. Tengo la NBI, la Peshita, tengo Kadosh, tengo la BIM. Cheque todo eso, pero tenemos que ver bien el contexto de lo que se está escribiendo en la carta de Gálatas. Bien, voy a estar leyendo ahorita la Kadosh y voy a estar checando ahorita también con ¿cómo se dice? Código real. Mire, antes de continuar, tenemos que ver dónde era la congregación o la zona de Galacia, ¿sí? Es en Asia Menor, en Turquía. Entonces tenemos que ver que muchos de los israelitas habían jalado hacia el norte, hacia esos lugares. Por ahí está Bitinia, Pontus, está Galacia, Cilicia, Licia, Asia. Entonces todos esos lugares vemos el tipo de personas, el tipo de cultura, de creencias, de todo lo que había en esos tiempos, los gnósticos, o sea, había un sinnúmero había muchas creencias ideológicas de aquellos tiempos. Ahora, también tenemos que ver nosotros cómo eran las sinagogas, de qué estaban compuestas. En la primera parte, nada más como un recuerdo, en la primera parte veíamos que en una sinagoga había tres tipos de personas. Estaban los que se le conocen como judíos o que venían de la madre judía. Estaban los convertidos y los prosélitos de la puerta. Los judíos ahora sí que son descendientes, que su mamá era judía o israelita, vamos a decirlo así, israelita, porque, pues miren, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Tenemos que entender eso. Entonces vamos a hablar de los israelitas. Aunque judío se le conoce por el judaísmo también, porque practican el judaísmo. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros expresamos la palabra judío. Es que son judíos. O son judíos porque descienden de una madre judía, o son judíos porque practican un judaísmo, el judaísmo ortodoxo que se conoce ahora con sus diferentes denominaciones. Pero vamos a hablar en cuestión del judaísmo. Estamos hablando de una sinagoga, estamos hablando del judaísmo. Entonces, en una sinagoga en el primer siglo, estaba lo que son los judíos, los descendientes de madre judía y que practicaban judaísmo, y estaban los prosélitos de justicia. Por eso es necesario conocer esto, porque Pablo usa esas expresiones. Entonces están los prosélitos de justicia, que se les conoce también como los convertidos, los que se convirtieron al judaísmo, que hicieron todo lo que Chamoy estableció para poder ser parte de una congregación o parte de la sinagoga judía. Pero también están los prosélitos de la puerta. Los prosélitos de la puerta se les conocen como los temerosos de Dios. Son personas, son gentiles, son de otras naciones, pero que simpatizan, les gusta el judaísmo. Ejemplo, el romano que nos habla el libro de los Hechos, en el capítulo 10, ¿sí? Ese romano, esa persona, Cornelio, que se le conoce como el temeroso de Dios. Y si nosotros leemos la escritura así nada más, era un temeroso de Dios. No, pues tenía temor de Dios. Sí tenía temor de Dios. Pero debemos entender esto, que en el judaísmo a los temerosos de Dios son gentiles que quieren convertirse al judaísmo y se le conocen como los prosélitos de la puerta, porque precisamente en la parte de atrás, cerca de la puerta, se ponían ellos
En medio estaban ya los convertidos, los que ya se tuvieron que circuncidar para poder abrazar el judaísmo ortodoxo o el fariseísmo de aquel tiempo. Y hasta más adelante estaban los judíos descendientes de madre judía. Entonces tenemos tres tipos de personas, ahora sí que de clases dentro de la misma sinagoga. Viendo esto, entonces podemos ver las cartas de Pablo para comprender a quién se está dirigiendo, quiénes eran los que estaban causando estos problemas en Galacia, porque había un grupo que estaba causando problemas y que se refleja también y se menciona también en el libro de los Hechos capítulo 15. En su momento lo veremos, lo vamos a desmenuzar, vamos a entender. Entonces recordemos, están los judíos, descendientes de madre judía, están los convertidos, los prosélitos de justicia, y están los prosélitos de la puerta, conocidos como los temerosos de Dios, como Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Bien, vamos a ver Gálatas capítulo 2, y pues vamos a que Abba nos ayude para comprender esta carta, por qué Pablo la escribió y ver el problema que estaba en esa zona. Dice, entonces después, 14 días, volví a subir a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y llevé conmigo a Tito. Subí en obediencia a una revelación y le expliqué a ellos las buenas noticias que proclamó entre los gentiles, pero privadamente a los directores reconocidos, o sea, lo hizo en privado, a los líderes. Hice esto para estar preocupado que mi trabajo previo y el actual hubiera podido haber sido en vano. Pero ellos no forzaron a Tito, mi acompañante de los gentiles, a someterse a la Brit Milá, o hacia la circuncisión. Dice, en verdad la cuestión salió a relucir solamente cuando unos que pretendían ser hermanos, ojo con eso, pero se habían infiltrado, vinieron dice aquí, a ver, mejor lo voy a leer en otra versión porque ahí no le puedo leer esa palabra, subrepticiamente a espiar la libertad que nosotros tenemos en el Mashiach Yeshua, de modo que pudieran esclavizarnos. O sea, fíjense, los líderes de la sinagoga no forzaron a Tito a que se circuncidara, sino que eran otros. Y si nosotros empezamos a ver, se estaba refiriendo a esos prosélitos de justicia, porque ellos pagaron un gran precio para ser parte de una congregación, de una sinagoga. Ahora, yo quiero que ustedes vean que Pablo estaba hablando con los de la sinagoga, con los líderes de la sinagoga, y esos líderes, los rabinos, no estaban forzando tanto a Tito a que se circuncidara, a que abrazara el judaísmo ortodoxo que en ese momento se llevaba, el fariseísmo, que hoy se conoce como judaísmo ortodoxo, están los judíos ultra ortodoxos, en fin. Entonces, sino que había un grupo, y ese grupo eran los prosélitos, los que habían pagado por hacer parte del judaísmo. Y dice aquí, el versículo 5, ni tan solo por un minuto accedimos a ellos, para que la verdad de las buenas noticias fueran preservadas para ustedes. Además, aquellos que eran los directores reconocidos, los que ellos eran, a mí no me importa, dice, Yahweh no juzga por apariencia exteriores, estos directores no aportaron nada para mí. Antes, por el contrario, ellos vinieron, que yo fui confiado con las buenas noticias para los incircuncisos, tal como Kefa o Pedro lo había sido para los circuncisos, o sea, para los judíos. Estaba hablando de los de otras naciones que no eran circuncidados, así les lo manejaban. Desde el momento que él estaba trabajando en Pedro para hacerlo un emisario a los circuncisos, había trabajado en mí para hacerme un emisario a los gentiles. Así, habiendo percibido la misericordia que se había dado Jacob, Kefa y Johanán, los pilares reconocidos de la asamblea, extendieron a Bernabé y a mí su diestra de la confraternidad para que pudiéramos ir a los gentiles y ellos a los circuncisos.
La única petición de ellos fue que debíamos acordarnos de los pobres, de lo que yo no me he reservado esfuerzos. Además, cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él públicamente porque estaba claramente equivocado, pues antes de la llegada de ciertas personas dirigidas por Jacob, él estaba comiendo con ellos, de aquellos pueblos, pero después que vinieron se retiró y se separó a sí mismo porque tenía miedo de la facción que favorecería la circuncisión. Y los otros creyentes judíos volvieron, dice, hipócritamente igual que él. Hasta también a Bernabé fue descarriado por su hipocresía. Ahora yo quiero que vean esto. Pedro, aquí lo que nos está mostrando es que Pedro pues comía con los gentiles, no había problema. Las personas que eran vamos a llamarlo así, de otras naciones. Recordemos quiénes son los que estaban en una sinagoga. Los judíos, los prosélitos de justicia y los temerosos de Dios, o los prosélitos de la puerta, que eran gentiles, que apenas estaban o eran simpatizantes del judaísmo. Ahora, Pedro comía con esos gentiles, iba a sus casas, comía con ellos, no había problema. Ahora, recordemos que Pedro venía de la escuela de Shammai. Y Shammai, una de las cosas que traía dentro de sus halajá, dentro de sus takanot, dentro de sus leyes rabínicas, ellos habían prohibido que saludaran, menos en Shabbat, saludaran a los gentiles, gente que no fuera de judía, que no fuera del judaísmo, que no fuera israelita, que no los saludara y que tampoco fueran a sus casas y que no los metieran a gentiles en sus propias casas también. Entonces, ni Pedro podía ir a sus casas ni meter gentiles a la casa de Pedro. Entonces, esa era una enseñanza que tenía Shammai, y que Pedro, que venía de esa escuela, todavía estaba siendo afectado por esa creencia. Recordemos que en el capítulo 10 de Hechos, Pedro, ahí fue quebrantada esa enseñanza. ¿Por qué? Porque ahí ahora sí que nuestro Mashiach le mostró lo que podía comer, todos los alimentos, entre comillas, aunque no era, el tema no eran los alimentos, porque Pedro dijo, nunca he comido un animal que no está autorizado por la Torah, o sea, un animal limpio o kosher. Significa que 10 años después que ascendió nuestro Mashiach al Padre, Pedro se mantuvo comiendo limpio. Con esto probamos que Pedro practicó la Torah, comió limpio y no comió cosas sucias o prohibidas. De hecho, el puerco no está considerado como alimento, ¿ok? Entonces, ahí vemos cómo Pedro, teniendo esa idea en la cuestión del Hechos 10, no estaba hablando Dios acerca de la comida, sino que Pedro tenía la idea de no ir con los gentiles. Por eso vinieron las personas para hablar con él y llevarlo a la casa de Cornelio. Y por eso el Espíritu del Padre le dijo, ve con ellos, pásalos, atiéndelos y al otro día te vas con ellos. Entonces fue como Pedro, obedeciendo al Espíritu, fue y llegó con Cornelio a compartir las buenas noticias, y pues ya sabemos la historia. Si nos damos cuenta ahí en el libro de los Hechos, sigan leyendo y van a ver que Pedro le cayó el 20 y dice, pues no es tanto, no era la comida, porque yo no como cosas impuras, sino que me estaba mostrando que no llamara impuro lo que él ha purificado, y se estaba refiriendo a los gentiles que habían creído en el Mashiach, que estaban creyendo en la Torah y que ahora le iban a presentar al Mesías Yeshua y creyeron en él. Sí, porque este Cornelio era un temeroso, conocía de Torah, guardaba las fiestas, comía limpio, o sea, era un temeroso. A lo mejor le faltaba circuncidarse, qué sé yo, pero le faltaba conocer al Mesías Yeshua. Y fue cuando Pedro entendió, ahora entiendo, no puedo llamar impuro lo que el Padre ha purificado, porque ese era la halajá, o ese era una ¿cómo le llaman? Pues una Torah oral que tenían los rabinos,
una ley rabínica de no entrar con los gentiles a sus casas, no comer con ellos. Entonces regresamos a Gálatas. Esto fue para comprender lo que estamos leyendo. Por eso Pablo le echó en cara, dice, oye Pedro, ¿qué ondas contigo? O sea, parafraseado. Tú estás viendo que todo eso, las halajás o las leyes rabínicas o la interpretación legalistas de la Torá, no es así. Tenemos que desechar todo eso. ¿Cómo es que estás comiendo con los gentiles y apenas sabes que vienen gentes de la sinagoga que eran fariseos, que algunos eran pues rabinos, que tenían algún puesto, en fin, algún cargo espiritual en una sinagoga, pero que habían creído en el Mashiach, en Yeshua, y ahora te alejas de ellos? O sea, ¿qué te pasa? ¿Eres o no eres? Entonces, esas personas que venían como a visitar, a ver qué onda, son los que causaron problemas, porque esos prosélitos de justicia pagaron un precio bastante fuerte para ser parte de una comunidad judía, ser aceptados y ser parte de ese judaísmo del primer siglo. Entonces ellos querían que, bueno, a nosotros nos costó hasta circuncidarnos para poder entrar al judaísmo de esa sinagoga. Y ese era el problema. Que ellos estaban diciendo, no, tienen que entrar, pero por medio de la circuncisión, para que puedan ser salvos. Entonces la pregunta es, ¿y el Mashiach dónde queda? Entonces, ese fue uno de los problemas que había, porque en esa sinagoga los prosélitos que empezaron a creer en el Mashiach todavía no les caía el 20, no comprendían perfectamente que para ser parte de Israel, ser injertados a Israel, no necesitamos la circuncisión o la Brit Milá, sino entonces ¿dónde queda el sacrificio del Mashiach? Yeshua. Nosotros hemos sido injertados a Israel por medio de la sangre del Cordero Santo, por medio del sacrificio de Yeshua, por el perdón de los pecados, nos limpió, entonces nos metió, nos injertó a ese olivo que se llama Israel, y ahora somos partes de ese olivo que Israel, donde la raíz es Yeshua, ¿ok? La raíz que está nutriendo a ese olivo cultivado es el Mashiach, porque el otro olivo silvestre son los gentiles que sacan sus propias religiones, que sacan su propio Cristo, su propio Mesías, pero que están lejos de la Torá. Entonces nos injertó a nosotros, a Israel, al olivo cultivado. Ahora, ya que estamos nosotros dentro de Israel, no por medio de la circuncisión. Ahora, no con esto estamos diciendo la circuncisión, no. Tenemos que ir viendo en qué momento y qué significa, porque si no, entonces pues estamos echando abajo la Torá. Tenemos que ver en el Mashiach en dónde está y dónde queda la circuncisión. Para ser, fíjense lo que voy a decir, para ser injertados a Israel no necesitamos la circuncisión como en el judaísmo. En el judaísmo la circuncisión es importante para que tú puedas ser parte de esa religión, de esa creencia del judaísmo. En el Mashiach yo no necesito la circuncisión para ser injertado. Lo único que yo necesito es arrepentirme de mis pecados, creer en el Mashiach como mi Señor, como mi Mesías, creer en Yeshua, y eso me lleva a ser parte de Israel. Ahora, cuando yo ya soy parte de Israel, dice Efesios capítulo 2 del 11 al 22, dice, tú antes no tenías una nación, no tenías un Dios, no tenías promesas, no tenías nada. Y eso era hablando a los circuncisos, se refiere a los gentiles. Antes no teníamos nada. No éramos, es más, el Mesías no vino por nosotros, no vino por los gentiles en sí, vino por la casa de Israel. Acuérdense que son dos casas, las ovejas perdidas de la casa de Efraín, así lo dicen las profecías. Pero todos los gentiles, todas las naciones que volteen y vean al Mesías y crean en él y se arrepientan de sus pecados, entonces alcanzan esa gracia, como dice Efesios, somos salvos por la gracia y somos injertados ahora, como dice Romanos 11. Recuerden que Pablo era como un abogado de migración
porque Pablo creció ahí en lo que vemos en el mapa, en lo que es Tarsus, está a un lado de Cilicias, casi en la esquinita para bajar en Siria, ahí está Tarsus. Él creció entre gentiles, siendo judío de la tribu de Benjamín, creció entre gente que no conocía realmente de Torah ni nada. Entonces sabía cómo era la mentalidad de todas esas personas, y por eso se dice que es el abogado de migración. Él sabía cómo poder compartirles las buenas noticias para que creyeran en el Mesías. Entonces, imagínate, se están en una sinagoga donde está un judaísmo del primer siglo, un judaísmo fariseico, donde hay leyes rabínicas, y de repente llega Pablo, haga de cuenta como cuando llegan a un lugar y abren las puertas así, ¡fras! Y entra Pablo y dice, ¿qué creen? Traigo buenas noticias. Ya si ustedes creen en Yeshua como Mesías y se arrepienten de sus pecados y creen en Él por fe, ustedes son parte de Israel, ustedes son parte de su pueblo santo. Entonces en la sinagoga dice, ¿qué ondas, Pablo? O sea, ¿qué? O sea, ya todo lo que habíamos venido haciendo ya no es así de fácil, porque Shammai había puesto como 14 preceptos o leyes para poder ser parte de esa congregación o ser parte del judaísmo, y entre ellos estaba la circuncisión. Y ahora eso se hace a un lado y nada más creyendo en el Mesías, en Yeshua, y nada más así de fácil. No, pues ¿cómo va a ser? Y ahí es donde respingaron los prosélitos de justicia, los convertidos. Dice, pues a nosotros nos costó tanto trabajo y tú vienes así de fácil. Entonces había ahí una controversia y empezaron ahí los proselitos de justicia a decir, no, miren, a ver, si a nosotros nos costó circuncidarnos y ustedes nada más así creyendo, pues así nomás van a ser parte de Israel, pues no. Se tienen que circuncidar primero para que puedan ser salvos. Entonces pusieron ahora sí que primero la circuncisión como una parte esencial para ser salvo. Entonces ya no era tanto la fe en el Mesías, sino la circuncisión. Ahora, Pablo en ningún momento estuvo en contra de la circuncisión, sino estuvo en contra de la manera en que lo estaban manejando. O sea, si nosotros vemos las cartas en Hechos, decían, es que Pablo está en contra del precepto, del mandamiento de la circuncisión. No está en contra, porque es algo que el Padre había dicho. Sí, es un precepto, sí es un mandamiento, sí, pero no tenemos que no vamos a echar abajo los méritos y el sacrificio que hizo el Mesías. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Para ser injertados a Israel, yo necesito creer en el Mesías Yeshua como mi Señor y arrepentirme de mis pecados, entrar en alianza por medio de la sangre del Cordero, entrar en alianza, abrazar la Torá, porque la Torá es el corazón del Padre. La Torá es la constitución, ojo, la Torá es la constitución de Israel. Entonces, cuando yo soy injertado a Israel y entro a ese Israel restaurado, siendo parte de la casa de Efraín, ahora entro en alianza con el Padre. Entonces, ya estando dentro de Israel, dice Pablo, capítulo 2 de Efesios, dice, ahora yo tengo acceso a las promesas, a los pactos, siendo Israel por medio del Mesías. Entonces, si yo ya soy Israel, tengo acceso a los pactos, como el pacto abrámico. Y el pacto abrámico, para poder tener toda esa bendición que tiene Abraham, hay una señal, y la señal es la circuncisión, el Brit Milá. Es como una marca en el cuerpo de quienes pertenecen, hablando de los hombres, al Padre, que han entrado en una alianza. Pero ojo, no estoy diciendo que el Brit Milá o la circuncisión es primero para abrazar y ser parte de Israel. No. Ya siendo Israel, ya siendo parte del pueblo sagrado, del pueblo santo, como dice Pablo en Efesios 2, entonces ya tengo acceso a los pactos, ya puedo tener la señal. Entonces, ahora sí, ya estoy en alianza con el Padre por medio del Mesías Yeshua, por su sangre hermosa, poderosa. Entonces, por esa sangre entro en alianza con mi Padre,
y yo ya tengo una señal en mi cuerpo de que estoy bajo ese pacto, porque dice la Escritura, ahí mismo en Gálatas lo vamos a ver, que somos descendencia de Abraham. Y si somos descendencia de Abraham, dice la Escritura que todos los que descienden de Abraham, pues van a tener ese pacto, esa señal que es la circuncisión. Bueno, entonces ya quedó claro para que podamos seguir leyendo y por qué hubo tantos problemas en Galacia por estos hermanos que estaban en la sinagoga, los prosélitos de justicia, y que estaban ellos pues reclamando cómo va a ser posible que entren a ser parte de Israel así de fácil. Entonces nosotros estamos aquí, nos quedamos vamos a empezar del capítulo 12, a ver, estamos viendo acá 7, dice, al contrario, reconocieron que a mí me habían encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, también Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí como señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. 11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo. Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando llegaron comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces todos los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar en esa conducta hipócrita. Ahora quiero que ustedes vean cómo, fíjense qué importante es el liderazgo. Pedro era un pilar importante en el liderazgo de la primera, ahora sí que de los primeros creyentes en el Mashiach, porque siempre ha habido una sola congregación que es Israel. Pero ahora con el Mashiach, Yeshua es la puerta de esa congregación que se llama el Israel restaurado. ¿Por qué restaurado? Porque en este momento las dos casas están separadas, la casa de Judá y la casa de Efraín. Y cuando venga el Mashiach, cuando él regrese, va a juntar a las dos casas, como dice Ezequiel 37, va a juntar las dos casas y va a poner la Torá en nuestros corazones. La Torá nunca ha dejado de ser. Significa que si nosotros creemos en el Mashiach, tenemos que abrazar la Torá. Entonces, ahorita los que somos de la casa de Efraín, es decir, que no somos de sangre israelita directamente, nosotros hemos creído en el Mashiach, entramos ahora por la puerta que es el Mashiach, abajo está su sangre que fue regada en Jerusalén, que es la puerta del mundo. Entonces pasamos por encima para decir yo entro en pacto con el Padre por medio del Mesías Yeshua, por su sacrificio. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 10, que aquellas personas que se alejan del pacto, que ya no quieren nada y se ya han pisoteado la sangre del Cordero, se está refiriendo al pacto del umbral que hemos hecho por medio del Mesías. Entonces nosotros pasamos por encima, no la pisamos, y eso en el pacto del umbral en el Medio Oriente significa que entras en alianza con la persona que es dueña de esa casa. Y en este caso, esa casa es la casa del Padre, donde está Israel, su hijo, su primogénito, Israel restaurado. Cuando venga el Mashiach tienen que entrar las dos casas, porque se va a acabar el tiempo para los gentiles, se va a cerrar la puerta para los gentiles, y va a ser el tiempo para Israel, como dice Romanos 11. Todo Israel va a ser salvo. ¿Por qué? Porque dice Jeremías que van a regresar las dos casas viendo al Mesías, van a creer en él y van a entrar por esa puerta que es el Mesías Yeshua. Entonces van a ser parte ahora sí otra vez de un Israel restaurado. Las dos casas
nunca más van a volver a separarse y van a ser una sola nación que es Israel, a lo cual nosotros ya pertenecemos a Israel restaurado por medio del Mesías. Bien, nos quedamos ahora. Dice 11, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, y eso ya lo leí. Dice, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, para los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Versículo 14. Cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ahora, yo quiero que ustedes vayan viendo, estamos viendo el judaísmo, es decir, las ordenanzas rabínicas, tanto de Shammai como de Hillel. ¿Cómo quieres obligarlos a practicar un judaísmo ortodoxo? Ayer estábamos compartiendo lo que es el judaísmo. Yeshua practicó un judaísmo, pero un judaísmo puro. Y aquí es donde las personas cuando leen Gálatas se pierden y no ven la diferencia, ¿sí? Y empiezan a tomar el judaísmo ortodoxo como si fuera la Torá del Padre, y no es así. Quiero explicar esto. Yeshua practicó un judaísmo puro, es decir, solamente tomó en cuenta lo que dice la Torá y los profetas, no más. Dentro del fariseísmo hay un grupo, una denominación, hay 7 denominaciones en el fariseísmo, porque Yeshua fue un fariseo, si no, no lo hubieran dejado predicar en las sinagogas, ni leer la Torá. Entonces, hay uno que se le llaman caraítas. Los caraítas solamente creen en la Torá y los profetas, no toman en cuenta las halajás las leyes rabínicas del judaísmo, no las toman en cuenta. Yeshua él practicó un judaísmo puro y eso fue lo que le enseñó a sus discípulos. Vean ahí en la lista de reproducción en YouTube, que es en YouTube lo encuentran como Ministerio 710. Vean y busquen ahí el judaísmo de Yeshua HaMashiach y van a ver que Yeshua enseñó judaísmo, pero nada más Torah y los profetas. ¿Qué es el judaísmo ortodoxo? Que es el que está hablando Gálatas, que sí veían la Torah y los profetas, sí lo leían cada Shabbat, pero no lo obedecían. Porque Mateo 23, del 1 al 3, decía Yeshua, todo lo que se diga ahí en la silla de Moisés, háganlo, obedezcan. La pregunta es, ¿qué se dice en la silla de Moisés? Pues se lee la Torah cada Shabbat. En cada Shabbat se lee la Torah. ¿Sí? Hay una porción que se le conoce Parashá. Yeshua la leyó. De hecho, cuando Yeshua leyó en el libro de Lucas 4, era en el mes de Elul, ya eran las últimas lecturas, porque leyó la Haftará, que es Isaías 61, Isaías 60, que tiene que ver con la Haftará de esa porción, una semana antes de la fiesta de las trompetas. Por eso es que ayunó 40 días y 40 noches, que son los 40 días que hacen en el judaísmo, que se ora, se busca teshuvá, tener teshuvá. Entonces, fíjense cómo Yeshua vio todo eso. Y por eso cuando dice Mateo 23, todo lo que se diga aquí en la silla de Moisés, háganlo. Fue una orden que le dio a sus discípulos, dice, pero no hagan como ellos. Y se refería a los saduceos, a los que estudiaban la Torá, a los fariseos, a los líderes, a los rabinos de ese momento. Dice, porque nada más lo leen, pero no lo practican. ¿Cuál era la razón? ¿Qué significa? Que le daban más importancia a las leyes rabínicas que a la misma Torá. Entonces ahí es donde Yeshua hizo la diferencia. Dice, quiero que obedezcan la Torá y los profetas, tomen en cuenta todo eso. Los profetas siempre te van a hablar de la Torá. Entonces, pero no hagan como ellos, porque nada más lo leen, pero no lo practican, no lo viven. Entonces, si nosotros vemos acá la carta de Pablo en Gálatas, entonces si nosotros tomamos en cuenta todo ese contexto cultural de lo que era el judaísmo del primer siglo, entonces va a empezar a tomar más sentido lo que Pablo escribió viendo el problema que había ahí, porque era el problema con uno de la sección de la sinagoga, como lo expliqué al principio. Versículo 17.
Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por el Mesías, se hace evidente, eso no perdón, me brinqué, vamos en el 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley oral, chequen, por las obras que demanda la ley oral, no está hablando de la Torá del Padre. ¿Cuál era el contexto anterior? Judaísmo ortodoxo, no el puro que practicó Yeshua, judaísmo ortodoxo. Entonces ahí les va de nuevo este versículo. Dice, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley oral, ¿sí?, sino por la fe en Yeshua HaMashiach. También nosotros hemos puesto nuestra fe en el Mesías Yeshua para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la ley oral, porque por estas nadie será justificado. Entonces ahí está haciendo una diferencia en su carta, pero cuando hicieron las traducciones, los sacerdotes católicos, los escribas, los copistas, para poder meter su doctrina, la doctrina arriana, la doctrina de Marción, la doctrina de todos ellos, Jerónimo y todos ellos, que no querían nada del judaísmo, pero puro, o sea, con la Torá. Entonces como que empezaron a marcar que la Torá, pusieron ley, pero no dijeron cuál ley, si la ley divina, que es la Torá del Padre, o la ley oral, que son las tradiciones, que son las leyes rabínicas. Entonces nada más pusieron ley. Entonces las personas cuando leen Gálatas no saben diferenciar a qué ley se está refiriendo. Y entonces, porque está la ley del pecado y de la muerte, está la ley oral, o sea, la interpretación, ¿cómo le llaman? La interpretación, por aquí lo puse en mis apuntes, legalismo extremista, la interpretación de las escrituras. Entonces, no ven la diferencia y dicen, no, es la Torah, ya pasó. Y ahí es donde vienen las doctrinas que lamentablemente han lastimado a los creyentes en el Mesías. Leer Gálatas hay que leerlo bien, conociendo el contexto de cómo era el judaísmo del primer siglo. ¿Ok? Yo no soy así que hoy un experto, yo me he puesto a investigar, a leer, y lo poquito que voy aprendiendo se los comparto a la congregación, se los comparto a ustedes que son nuestros amigos, y espero que sea de utilidad, pero por favor no me creas. Investígalo, examínalo, verifícalo con las escrituras en su contexto cultural e histórico. Bien, versículo 17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por el Mesías, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que el Mesías está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Ahora, yo mediante la ley, en esa primera parte se refiere a la Torá del Padre, la ley divina. Fíjense, voy a decir. Yo por mi parte, mediante la ley divina, es decir, la del Padre, yo por mi parte, mediante la ley divina, he muerto a la ley oral. He muerto a la interpretación religiosa extremista de la Torá, o la ley oral, la ley rabínica. Entonces, yo por mi parte, mediante la ley divina, la ley del Padre, he muerto a la ley rabínica a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con el Mesías y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y me dio y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley oral, el Mesías habría muerto en vano. ¿Ven la diferencia? Ahí está como dijera Cantinflas aquí de México, ahí está el detalle, chato. Ahí está el detalle, chato. No saber leer las escrituras en su contexto. Entonces, Pablo, ¿de qué estaba hablando? ¿Estaba atacando la ley del Padre? No, porque
Pablo practicó un judaísmo, sí, pero no ortodoxo. Practicó el judaísmo que Yeshua le enseñó. Si tú ves al principio, Pablo era un fariseo de esos extremistas, un buen fariseo, pero de esos fariseos ortodoxos. Pablo venía de la escuela de Hillel, ¿ok? Entonces, Pablo andaba atrás de aquellos que estaban quebrantando su judaísmo, eran los creyentes en Yeshua, que habían abrazado el judaísmo puro, Torá y los profetas y nada más. Entonces, cuando se confrontó con Yeshua, que lo tumbó de su caballo, de su burro, de su camello, lo que haya sido, entonces se lo llevó 14 años, tuvo un curso intensivo de desintoxicación. Yeshua le empezó a mostrar la Torá como es, le empezó a mostrar los profetas, cómo hablaban del Mesías y todo lo que venía. Por eso Pablo sabe de cuándo regresa el Mashiach y todo, que viene en la fiesta de las trompetas. Entonces tuvo que quitarse toda la ley oral, que él estaba impregnado de la ley oral. Entonces pasaron muchos años para estarse desintoxicando de esa enseñanza hasta, vamos a decirlo de una manera contemporánea, le formatearon su mente, su corazón, se lo formateó Yeshua y le puso solamente la Torá y los profetas, se la explicó. Ese es el judaísmo puro. Los creyentes en Yeshua, los que siguen al Mesías judío, practican un judaísmo puro. Pero los gentiles en Roma, que ya tocaremos el libro de Romanos y ya les explicaremos de dónde salió la famosa doctrina del Israel espiritual, fue en Roma, con los católicos romanos. Entonces, pero esa es otra historia. Entonces voy a remarcar el último versículo para cerrar esta pequeña enseñanza y sencilla. Versículo 21, capítulo 2, ¿no desecho la gracia de Dios? Por supuesto que no. Si la justicia se obtuviera mediante la ley oral, el Mesías habría muerto en vano. ¿Cuál era el problema? Circuncisión, ley oral, ley rabínica, halajá, ¿sí? Que era por delante para abrazar el judaísmo. Si yo para ser justificado iba a tomar la ley oral, por demás murió el Mesías. Entonces el problema no es la Torá del Padre, el judaísmo puro. El problema era el judaísmo ortodoxo que se vivía en el primer siglo. Bueno, mis amados, vimos capítulo 2. Si Abba lo permite, en la semana que entra estaremos, yo quiero terminar este capítulo, este libro de Gálatas, porque siempre hay personas que cuando estamos hablando del Mesías, cuando estamos hablando de las fiestas, del Shabbat, siempre me dicen, lee Gálatas, lee Gálatas. Digo, por supuesto hay que leer Gálatas, pero hay que leerlo bien en su contexto para que no saquen sus ideas todas raras, ¿ok? Bueno, les amo, mis queridos amigos. Yo sé que estas son horas que están trabajando, pues simplemente me conecto y comparto, pero como sé que queda grabado, pues bueno, vamos a subirlo a YouTube para que tengamos esa enseñanza. Vean la primera parte, vean el contexto, tomen notas, vuelvan a ver este video, compártelo con tus amigos, ya sea a través de Facebook o sea por YouTube. Y si no estás todavía inscrito en YouTube, pues suscríbete. Ahí la familia ha ido creciendo en diferentes naciones. Mandamos saludos a Argentina, a Chile, que constantemente nos están mandando mensajes, a Nueva York, a Brooklyn. Ahí tenemos ahí un nuevo contacto que nos habló por teléfono. En fin, si se me pasa alguno, mejor pues todos los países donde se están conectando con Ministerio 710 y que juntos podemos aprender las escrituras. Es un honor poder aprender juntos. Les mando un fuerte abrazo y que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh te dé gracia donde quiera que estés y que Yahweh te dé shalom. Nos vemos pronto. Bye bye.